En este video abordaremos civilizaciones de Grecia y Roma, así como sus aportaciones culturales, socioeconómicas y políticas. Cuando pensamos en las civilizaciones que dieron forma a nuestra historia, dos nombres se destacan por encima de todos los demás: la antigua Grecia y Roma. Estas culturas, que florecieron hace miles de años, no solo marcaron el curso de su tiempo, sino que establecieron las bases de muchos aspectos fundamentales de nuestra vida moderna. Hoy exploraremos por qué su legado sigue vigente y cómo sus aportaciones continúan influyendo en nuestro mundo. Comencemos adentrándonos un poco en la economía. En la antigua Grecia, cada ciudad-estado tenía su propio sistema económico. Atenas, por ejemplo, era un importante centro comercial gracias a su ubicación estratégica cerca del mar, mientras que Esparta se centraba en una economía agrícola y militarizada. Los mercados o ágoras eran el corazón de las ciudades. Ahí se intercambiaban bienes como aceite de oliva, cerámica y textiles. Roma, en cambio, desarrolló una economía más diversificada y compleja. Aprovechó su vasta red de carreteras y rutas marítimas para conectar un imperio que abarcaba 3 continentes. El comercio de bienes como trigo, especias y esclavos fue clave para su crecimiento, y las monedas romanas facilitaron las transacciones en todo el imperio. En cuanto a la política, Grecia nos regaló la democracia. En Atenas, los ciudadanos se reunían en la asamblea para debatir y votar sobre asuntos públicos. Era una democracia directa, aunque limitada solo a hombres libres, blancos y con propiedades. Por otro lado, Roma comenzó una monarquía, evolucionó hacia una república y finalmente se convirtió en un imperio. La República Romana introdujo instituciones como el Senado y los cónsules, que representaban a la élite. Más tarde, bajo el control de los emperadores, el poder se centralizó, marcando una nueva etapa en su historia. En ambas culturas, la familia era el núcleo de la sociedad. En Grecia, la familia no solo garantizaba la continuidad de la sangre, sino que también jugaba un papel en la educación de los hijos. Los hombres eran los principales responsables de las decisiones, mientras que las mujeres gestionaban el hogar. Los niños varones eran educados para participar en la vida pública, mientras que las niñas aprendían habilidades domésticas. En Roma, la estructura familiar era aún más definida por la figura del pater familias, quien tenía poder absoluto sobre todos los miembros del hogar, incluidos los esclavos. Este sistema reforzaba la idea de autoridad y disciplina, valores fundamentales para los romanos. En cuanto a las responsabilidades sociales, en ambas culturas la vida estaba estructurada en etapas. Los niños eran protegidos y educados, los adultos asumían roles de liderazgo y trabajo, y los ancianos eran respetados como fuentes de sabiduría. Este ciclo de vida reflejaba la importancia de cada individuo en la estabilidad de la sociedad. El matrimonio, tanto en Grecia como en Roma, no era una cuestión de amor, sino un contrato social y económico. En Grecia, los matrimonios eran arreglados por las familias, asegurando así alianzas estratégicas y descendencia legítima. Las ceremonias incluían rituales religiosos en honor a los dioses, especialmente a Hera, la diosa del matrimonio. En Roma, el matrimonio también tenía una dimensión política, especialmente en las familias de la élite. Las uniones libres y el concubinato eran comunes, aunque estaban fuera del estatus legal. La vida social giraba en torno a banquetes, festivales y eventos públicos, donde se fortalecían los lazos comunitarios y políticos. Grecia y Roma fueron verdaderos centros de multiculturalidad. Con las conquistas de Alejandro Magno, Grecia extendió su cultura por Egipto, Persia e India, dando lugar al periodo helenístico, caracterizado por la fusión de tradiciones griegas y orientales. Esto se reflejó en el arte, la arquitectura y hasta en la religión. Roma, como imperio, absorbió elementos de todas las culturas que conquistó. Adoptó dioses extranjeros como Isis de Egipto y Mitra de Persia, y los integró a su propio panteón. Además, los estilos arquitectónicos de las provincias influyeron en la construcción de templos y edificios públicos en la capital, creando un imperio rico en diversidad cultural.
respecto a las aportaciones artísticas y culturales. En el arte, Grecia estableció estándares que todavía admiramos. Sus escultores, como Fidias, crearon obras que buscaban la perfección y la armonía. El teatro griego nos dio géneros como la tragedia y la comedia, con autores como Sófocles y Aristófanes. También, su arquitectura representada en templos como el Partenón influyó profundamente en Roma. Roma, por su parte, tomó las bases griegas y las adaptó a una escala monumental. Construcciones como el Coliseo, los acueductos y el Panteón mostraron su habilidad para combinar funcionalidad y belleza. Su arte reflejaba un enfoque más práctico y narrativo, como se ve en los frescos y relieves que documentaban eventos históricos. La antigua Grecia es conocida por ser la cuna de la democracia, la filosofía, las artes y la ciencia. ¿Pero qué significa realmente esto? Vamos a profundizar algunas de estas contribuciones más relevantes. Los griegos nos enseñaron que el debate, la discusión y la reflexión eran fundamentales para la toma de decisiones. Atenas, su ciudad más famosa, es considerada la cuna de la democracia. Fue allí donde los ciudadanos comenzaron a reunirse para debatir y tomar decisiones colectivas, sentando las bases para el sistema democrático moderno que hoy practicamos en muchos países. La griega también transformó la forma en que vemos el mundo. Pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles no solo fundaron disciplinas como la ética, la política y la lógica, sino que también hicieron preguntas fundamentales sobre la vida, la moralidad y el conocimiento. Estas preguntas siguen siendo relevantes y continúan guiando las discusiones filosóficas hoy en día. Y no olvidemos su influencia en la arquitectura. Las columnas dóricas, jónicas y corintias, características de los templos griegos, siguen siendo utilizados en edificios modernos, como museos, universidades y hasta el Capitolio en Washington, D.C. Si Grecia nos dio las ideas, Roma nos dio la estructura. Roma fue la civilización que transformó esas ideas en realidades organizadas y funcionales. Gracias a su habilidad para construir imperios y sistemas, el mundo romano dejó una profunda huella en la política, la ingeniería y el derecho. Uno de los mayores legados de Roma es sin lugar a dudas su sistema legal. El derecho romano no solo influyó en la creación de leyes en su propio imperio, sino que se convirtió en la base del derecho civil que aún aplican muchos países en la actualidad. Pero Roma no fue solo un modelo de justicia, también lo fue de ingeniería. Los romanos dominaron la construcción de infraestructuras. Los acueductos romanos, como el famoso acueducto de Segovia en España, no solo llevaron agua a las ciudades, sino que representaron un avance tecnológico que permitió a las civilizaciones crecer de manera sostenida. Y sus carreteras, algunas de las cuales todavía existen hoy, fueron el esqueleto que permitió la expansión y administración del vasto imperio romano. Las técnicas de construcción de puentes y caminos que los romanos perfeccionaron siguen siendo la base de la infraestructura moderna. La grandeza de estas dos culturas radica en cómo se complementaron. La filosofía griega proporcionó las ideas, mientras que Roma las hizo funcionar en la práctica. El pensamiento griego y la organización romana se fusionaron y así formaron un modelo que todavía influye en la política, la cultura, la tecnología de nuestros días. Gracias a Grecia entendemos la importancia de la libertad individual, el debate y la participación. Y gracias a Roma sabemos cómo estructurar ese debate y esa participación a través de sistemas legales, instituciones gubernamentales y un marco administrativo que sigue vigente en muchas democracias actuales. Es asombroso pensar cómo dos civilizaciones que existieron hace más de 2000 años siguen influyendo en nuestros días. Grecia nos enseñó a pensar, a cuestionar y a buscar conocimiento. Roma nos enseñó a estructurar y organizar el conocimiento. Esos conocimientos nos ayudaron a crear una sociedad funcional. Las civilizaciones grecolatinas marcaron profundamente nuestra historia, dejando un legado en política, filosofía, arte y derecho, que aún influye en nuestra sociedad.
Investigar sobre ellas es fundamental para entender nuestras raíces culturales y los sistemas que hoy damos por sentado. Difundir este conocimiento nos ayuda a valorar su impacto y aprender de sus aciertos y errores, mientras que reflexionar sobre ella nos inspira a construir un futuro más consciente y conectado con el pasado. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el legado de la antigua Grecia y Roma. Si te gustó el video, no olvides compartirlo y darle me gusta.